les digo que parte de la iglesia cristiana? Porque no todas las iglesias cristianas, como la nuestra, no todas celebran esta fiesta. Y es algo triste porque la fiesta de Pentecostés no solamente es una fiesta que está registrada en la Biblia, en el libro de Hechos, sino que marca en ese evento de la llegada del Espíritu Santo, marca el inicio de la iglesia cristiana. ¿Y por qué les digo que no todo el mundo celebra esto? Porque hay sectores de la iglesia cristiana que creen que lo que pasó en el libro de Hechos es algo histórico, que es algo que pasó una sola vez y nunca más. Creen que solamente el Espíritu Santo se manifestó hace mucho más de 2000 años y que de ahí se fue el Espíritu Santo y nunca más. Y eso realmente es algo muy, pero muy equivocado. Nosotros creemos de que el Espíritu Santo vive y está presente en este lugar. ¿Cuántos lo creen también? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, para que les deje al Consolador. Y es por eso que la fiesta de Pentecostés es muy importante, porque la palabra Pentecostés, si queremos ir un poquito a estudiar esto, viene justamente del griego Pentecosté, que significa justamente quincuagésimo. ¿Qué significó esta fiesta? Que a los 50 días después de que resucitó Jesús, toda la iglesia, un grupo de personas se reunieron en un lugar y esperaron la promesa del Padre. ¿Cuál fue la promesa que hizo Jesús? Dijo que cuando Él iba a irse, enviaría al Consolador. Y ese domingo, que lo conocemos muchas veces en Semana Santa como el domingo de resurrección, de ese domingo pasaron 50 días, exactamente 50 días, y se cumplió la promesa. Y es ahí que se celebra por eso la fiesta de Pentecostés. Pero yo quiero que tú sepas algo hoy día. No se trata de una simple conmemoración. No se trata solamente de un recordatorio. Oh, sí, claro, Pentecostés vino el Espíritu Santo. No. Es más que eso. Yo creo que esta fiesta viene a ser como una especie de un grito del cielo que te está diciendo: yo sigo aquí y quiero llenar tu vida otra vez. ¿Cuántos quieren recibir esa llenura? Porque sabes que el Espíritu Santo está presente hoy más que nunca. El Espíritu Santo de Dios hoy es el tiempo donde más está trabajando con nosotros. Es hermoso porque si tú lees la palabra, ves que en el Antiguo Testamento quien se movía realmente en primer lugar con poder era Jehová, el Padre. En el Nuevo Testamento vemos cómo se mueve Jesús, la obra que hizo. Vino, dio su vida en la cruz, murió y resucitó. Pero de ahí en adelante empieza la obra del Espíritu Santo. Y ese es el tiempo que tú y yo estamos viviendo. El tiempo del Espíritu Santo. Por eso déjame decirte que bíblicamente podemos tener la convicción que la persona más importante actualmente en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes quién hizo que quién te ayudó a que te arrepintieras de tu pecado? ¿Sabes quién te sacó de ese mundo de pecado? Te ayudó el Espíritu Santo, porque dice que en la Biblia el Espíritu Santo dice que nos redarguye de pecado, justicia y juicio. Una vez tú viniste por primera vez a la iglesia y una vez escuchaste un mensaje o alguien te predicó en la calle, pero hubo un momento en que tú te sentiste que le habías fallado a Dios. Hubo un día en que tú dijiste: verdaderamente yo he pecado contra ti, Señor. ¿Quién te redarguyó en tu corazón? ¿Quién te hizo reflexionar de que no estabas bien? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, no fue el hombre, no fue el pastor, no fue el líder el que te convenció de tu situación. Fue el Espíritu Santo. Y cada vez que tú vienes a la iglesia y cada vez que tú lees la palabra de Dios, es importante que la leas en la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque es el Espíritu Santo el que te va a revelar la palabra de Dios.
Es el Espíritu Santo el que va a hacer que tú la puedas aplicar a la palabra de Dios. Por eso que nosotros, si te preguntan a alguna persona, dime, la iglesia donde vas, ¿qué línea tiene? ¿De qué se trata tu iglesia? Tú tienes que decir simplemente, mi iglesia es una iglesia carismática. Porque hay muchas denominaciones de iglesia, hay iglesias bautistas, hay iglesias presbiterianas, anglicanas, etcétera. Pero nosotros somos una iglesia carismática. ¿Por qué? Porque creemos justamente en el carisma, que es la palabra original. ¿Y qué cosa es carisma? Don, un don espiritual. Y nosotros creemos en los dones espirituales porque Primera de Corintios habla de los dones espirituales, como también habla del fruto del Espíritu Santo. Nosotros creemos que la iglesia definitivamente, tal como lo dice la Biblia, la iglesia puede crecer, puede desarrollarse, pero a través del poder y los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Sin eso no podríamos avanzar. Realmente es imposible que una iglesia crezca. Y cuando me refiero a la iglesia, nosotros como personas, es imposible que sigamos creciendo en esta vida sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Cuando estás triste, cuando estás desanimado, cuando te sientes lo más terrible, ¿quién viene y te ayuda primero? El Espíritu Santo, porque Él también es nuestro consolador. Y es por eso que tú y yo tenemos que tener una relación plena con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Cuando estudias la palabra, tú activas la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace entender la Biblia. ¿Cuántos de ustedes antes leían la Biblia y no entendían nada? Pero ahora cuando tú abres la Biblia, entiendes, sientes que el mismo Dios te está hablando a tu corazón. ¿Cuántas veces has venido y yo, pastor, leí este versículo o escuché esta palabra y yo sentía que era para mí? ¿Quién crees que hizo eso? ¿Tu razonamiento? No, es el Espíritu Santo trabajando en tu mente. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso que nosotros creemos justamente en que como cristianos creemos en los dones, creemos en el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué oramos por los enfermos? Porque sabemos que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y cuántas veces hemos visto sanidades? ¿Cuántos han experimentado sanidades propias o de algún familiar producto de la oración? ¿Por qué venimos a la intercesión siempre? Porque creemos en la obra actual del Espíritu Santo de Dios. Y qué hermoso es cuando uno viene y dice, ¿sabe qué? Pastor, estuve orando por mi familiar, o mi líder oró, o el pastor oró, no interesa quién oró, pero lo que sí sé, pastor, es que cuando oramos, el Espíritu Santo vino y trajo sanidad y trajo libertad. ¿Cuántos fueron liberados del pecado? Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Por eso que se reunieron ese día y hubo una gran celebración. La Biblia menciona en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Quizás no estaban en un local cerrado, pero todos estaban en un mismo lugar. Y esa fiesta del Pentecostés tuvo una fiesta similar, parecida en el Antiguo Testamento también. Algo pasó también en el Antiguo Testamento con lo que estamos hablando hoy día. La fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento le llamaban la fiesta de las semanas o el Shavuot. El Shavuot le dicen en hebreo. En griego se llamaban Pentecostés, pero en hebreo es Shavuot. Y la diferencia del nombre justamente solamente por el tema del idioma. Pero mira, ¿sabes qué? Esa fiesta del Shavuot es una fiesta, era agrícola. Era una fiesta donde la gente agradecía a Dios por la cosecha. Agradecidos por la cosecha que Dios había dado en sus vidas, ellos agradecían y celebraban esta fiesta. Ahora, esta fiesta tiene algo particular. Esta fiesta también se celebró 50 días después, ¿pero de qué? 50 días después de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces no es coincidencia. Mientras que Pentecostés en el Nuevo Testamento
se celebró 50 días después de la resurrección de Jesús. La fiesta de Shavuot en el Antiguo Testamento se celebró 50 días después de la liberación de Israel. Y es por eso que vamos a encontrar en la Biblia esta historia en el Antiguo Testamento. Éxodo 19, del 16 al 19 dice: en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Este evento del Shavuot, que sucede 50 días después, pasa antes de que Dios a través de Moisés diese la ley, los 10 mandamientos. Entonces mira, quiero que sepas algo, la secuencia. El pueblo de Israel es liberado de Egipto. 50 días pasan. Moisés se encuentra con Dios, se va al monte Sinaí. El pueblo tembló de miedo y prácticamente le dijo a Moisés: anda, ve tú nomás. Nosotros nos quedamos aquí abajo esperándote. Moisés va, se encuentra con Dios. Esto lo han visto en películas inclusive. Va, se encuentra con Dios. Ya Dios se manifestó con poder. Es como una especie de Pentecostés. Se manifestó con poder. Y ahí recién le entrega la ley a Moisés, le entrega los 10 mandamientos. Fue un día increíble, fue un día maravilloso, fue un día que me imagino que ningún israelita lo pudo olvidar. Dios esa noche habló a su pueblo, esa noche se manifestó con poder. El pueblo de Israel quedó aterrado, escuchó la voz tan poderosa de Dios. Yo no sé si quedaron realmente aterrados o es que tenían un temor reverente. Porque sabes que hay algo que nunca debemos perder. Es el temor reverente a Dios. Y creo que ya los que tenemos tiempo en la iglesia sabemos que cuando hablamos de temor reverente no estamos hablando de miedo a Jesús, de miedo a Dios, no de un miedo como de un Dios que castiga, no. Cuando hablamos de temor reverente hablamos de un respeto, de una honra, que muchas veces, amados hermanos, no debemos de perder ese respeto, esa honra. Yo entiendo que hoy por hoy, en los años que vivimos, somos una iglesia que actualmente las iglesias vivimos en un tiempo de modernidad, de mucha tecnología, y eso está perfecto. Pero algo que debemos entender, amados hermanos, siempre es que debemos guardar siempre esa honra y ese respeto. ¿Cuántos tienen la convicción de que Dios está en este lugar? Amén. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, nos olvidamos de eso. A veces entramos a la iglesia como si fuese un cine o como si fuese un estadio, un evento deportivo, y nos olvidamos que esta es una iglesia. Me refiero, es un local, mejor dicho, donde nos reunimos a adorar a Dios. Donde Dios está presente cuando tú lo alabas, cuando tú lo adoras, porque dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza. Entonces la presencia de Dios está acá. Pero nos olvidamos muchas veces y a veces comenzamos a actuar de manera irreverente. Cuando muchas veces tú y yo hemos salido, la mayoría creo hemos salido de la religión tradicional,
donde tendríamos que entrar a ese lugar en silencio, donde inclusive no podías entrar ni con una gorrita, nada. ¿Tú te acuerdas cuando ibas ahí? Tenías que tener mucha reverencia, te quitabas la gorra, un silencio absoluto. Claro, no digo que volvamos a eso, pero voy al hecho de que en cierta manera había una reverencia. Hasta cuando tú ibas hace tiempo atrás a una biblioteca, cuando no existían el Google y todas estas cosas, tú entrabas a esa biblioteca y era un silencio absoluto, nadie podía hacer bulla. ¿Por qué? Porque todos estaban leyendo, había cierto respeto, cierta reverencia al lugar. ¿Cómo a veces, amados hermanos, perdemos eso en la iglesia? Yo creo que el día de hoy Dios nos quiere hacer reflexionar que sabes que estamos en la casa de Dios. No que actuemos religiosamente, pero sí que tengamos un temor reverente a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es que Dios se merece eso y más. Por eso dice que el pueblo tembló al ver y oír la manifestación de Dios, pero no era un miedo paralizante, era un temor reverente, una reacción natural al enfrentar la grandeza de Dios. Y es que eso es lo que puede producir en nosotros la presencia de Dios. Por eso que le dijeron a Moisés: sube tú a la montaña, nosotros te esperamos aquí abajo. Pero en ese momento, en esa época, ellos tenían un mediador. Ellos tenían de mediador a Moisés. Tú y yo ya no tenemos de mediador a ningún hombre. Hoy por hoy nosotros tenemos al único mediador, que es Jesucristo. Por eso la Biblia dice: y todo lo que pidieras, pídelo al Padre en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen esa palabra? Dale un fuerte aplauso al Padre por haber enviado a ese mediador. Moisés subió a encontrarse con Dios. Pero ¿sabes qué fue lo más terrible? Que cuando él bajó, cuando él regresó, no sabemos específicamente cuánto tiempo se demoró Moisés. El problema no fue el tiempo que se demoró. El problema fue que toda esa reverencia que había demostrado el pueblo de Israel en algún momento, cuando Moisés bajó, encontró que todo se había perdido. Se habían desenfrenado, habían levantado un becerro de oro, habían levantado un ídolo, habían dejado al verdadero Dios por un simple becerro. Y la verdad que se desviaron de la verdad. Moisés en ese momento era el mediador. Pero como les dije, hoy tú y yo tenemos un mediador, uno solo. Y esa es la gran diferencia, que ahora tenemos al único que puede interceder ante Dios. Por eso que nunca tú debes soltarte de la mano de Dios, no debes soltarte de la mano del Espíritu Santo. Gracias a ese mediador, 1 Timoteo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay más. No hay otros caminos, no hay otros medios. El único medio para acercarse a Dios es Jesús. Nunca dejes de orar y no te olvides de cualquier oración que hagas, por más pequeña o grande que sea. Siempre di: y todo lo que te pido, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Eso creo es básico. Por eso que gracias a Dios tenemos en Jesús ese puente eterno entre lo humano y lo divino. La cruz no representó el final de Jesús, por supuesto que no. Él resucitó y fue el inicio de un mundo lleno de la presencia del Espíritu Santo. Por eso que tú y yo estamos viviendo el mejor tiempo. Pero todos son tiempos difíciles, son tiempos muy complicados, tantas noticias negativas. Sí, sin embargo, es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo donde Él está obrando poderosamente. Hoy más que nunca tenemos ese acceso al Espíritu Santo. Por eso es que dedicamos este domingo a hablar de Él, porque no lo vemos como un hecho histórico,
Dios nos libre de tener un concepto así del Espíritu Santo, ver lo que, bueno, el libro de Hechos es un libro de historia, de lo bonito que pasó. No, eso sería negar la palabra de Dios. El Espíritu Santo está vivo, está presente, es real. No es una energía, es una persona. ¿Cuántos dicen amén? No es que yo siento una energía especial. No, nada de eso. A veces queremos mistificar al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es una persona. Es Dios mismo. Que no me pidas que te explique cómo funciona la Trinidad. No lo sé, tienes que creerlo simplemente. La Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 5, 7. Y eso es suficiente para que tú y yo creamos en que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son uno solo. Pero ¿sabes qué? Hoy por hoy muchas personas niegan al Espíritu Santo. Por eso que si ustedes leen la Biblia van a notar una secuencia. Dios envió a Jesús para morir en esa cruz, y Jesús regresa al Padre, a la diestra del Padre, regresa resucitado, y Él nos envía el Espíritu Santo. Todo obedece a un plan divino. Desde la creación hasta el momento en que tú y yo estamos viviendo, todo obedece a un plan divino. Por eso que dentro de ese plan divino estaba que tú y yo vivamos el tiempo del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús vivieron con Él. Jesús estuvo 33 años en la tierra cumpliendo un propósito, preparando que tú y yo estemos en este momento, año 2025, hablando del Espíritu Santo. Por eso que hoy, a pesar que han pasado muchos años, seguimos hablando y creyendo en el Espíritu Santo. Ahora, eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento, esa manifestación con Moisés. Pero después, en el Nuevo Testamento, vemos lo que tú y yo conocemos en Hechos capítulo 2, versículo del 2 al 8, que dice: algo parecido sucedió, pero de repente dice, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron, ¿qué dice?, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. No conforme a lo que yo quiero, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, dice, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas, sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser eso?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida es que Dios nos da la capacidad de hablar nuevas lenguas. Es una de las tantas, no es la única, no es la determinante. No significa que si tú hablas en lenguas necesariamente estás lleno del Espíritu Santo. No, pero es una de las manifestaciones que sí tenemos que desarrollar. ¿Sabes por qué es importante hablar en lenguas, amados hermanos? Porque yo sé que muy pocos lo hacen. Pero el don de hablar en lenguas, dice la Biblia, que es para edificación de sí mismo. Yo no poderme hablar en lenguas acá necesariamente, porque en este domingo de servicio hay personas nuevas, hay personas que tienen tiempo, y dice la palabra de Dios que hay que usarlo con prudencia. Pero ¿sabes dónde es bueno usar el don de lenguas? Principalmente en tu tiempo de comunión, en tu tiempo devocional.
Cuando estás en la calle y tienes que tomar, quieres pedirle a Dios: Señor, dame sabiduría, quiero tomar una sabia decisión. Antes de llamar a tu líder o llamar a tu pastor, yo te invito a que tengas esa comunión con el Espíritu Santo y comiences a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque ese don es para edificarte a ti mismo. Porque ese don justamente es un idioma donde ni tú ni yo lo entendemos, solamente lo entiende Dios. Sin embargo, en esa época pasó algo extraño. Personas que no eran de ese lugar hablaban idiomas de otros lugares. Es que hablar en lenguas es hablar en idiomas también. Lengua es lo mismo que idioma. Y sabes que tú no tienes por qué tener temor ni correr a estas cosas, porque es bíblico. Es bíblico. Dentro de los 9 dones del Espíritu Santo, que son 9, uno de ellos es hablar en lenguas. Pero hay muchos más, de los cuales están preparados para ti. Por eso que ese día, al igual que la fiesta de Shavuot en el Antiguo Testamento, también Dios se manifestó, dice, con fuego. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos eventos, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento? Es que en el primer evento, cuando se aparece Dios después de 50 días, nace la nación de Israel. Nosotros, después de 50 días, cuando pasa Pentecostés, nace la iglesia de Jesucristo. Por eso que el libro de Hechos no es solamente un libro histórico donde vemos el origen de la iglesia cristiana. Cuando alguien te pregunta: oye, ¿y tu iglesia dónde nació? ¿Cuándo nació? Mi iglesia nació en el libro de Hechos, en Pentecostés, porque tú y yo somos esa iglesia, somos la iglesia de Cristo. Y ahí empezó la iglesia. ¿Y sabes qué? Ahora, si bien es cierto, la iglesia está distribuida por todo el mundo, por todos aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, pero también la iglesia está distribuida en denominaciones. Y como dijimos, nuestra iglesia es una iglesia de origen carismático. Nuestra iglesia va a cumplir 40 años. Pero tú sabías que nuestra iglesia hace 40 años nació de un grupo carismático, de un movimiento carismático. ¿Cuántos han asistido tiempo atrás a esos movimientos carismáticos que había? ¿Verdad? De ahí nació 6 parejas que Dios les habló en sus corazones y que conocieron la verdad y que empezaron en una casa a adorar a Dios, comenzaron a servir a Dios y comenzaron a tener manifestaciones del Espíritu Santo. Es ahí donde nace la iglesia Agua Viva, la que tú y yo pertenecemos. 6 parejas que creían obviamente en el poder del Espíritu Santo, pero que también creían en la verdad de la palabra de Dios. El Espíritu Santo realmente te va a confirmar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a decir algo que esté en contra de la palabra de Dios. No es que a mí Dios me dijo, no, es si tú crees que eso te dijo Dios y no va acorde a la palabra, entonces no es la voz de Dios. El Espíritu Santo te va más bien a reafirmar, te va a convencer, te va a decir sí, esto, porque la palabra de Dios lo afirma. Por eso que en el primer Pentecostés, el pueblo de Israel, ¿qué recibió? La ley. En el segundo Pentecostés, Dios dio su Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la gente vivía bajo la ley. Nosotros ahora vivimos bajo la gracia y bajo la presencia del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Cuántos creen eso? Es el mejor tiempo. Por eso que en el primer Pentecostés se dio la ley
en una piedra, en dos piedras. Pero ¿sabes qué? En el segundo Pentecostés, el Espíritu Santo escribió la ley en los corazones de las personas. Y qué hermoso, eso es justamente la palabra revelada. Una cosa es que tú conozcas la letra, la palabra, pero otra cosa es que el Espíritu Santo te dé revelación de esa palabra. ¿Y qué significa una palabra revelada? Es la palabra que se aplica, es la palabra que se hace. De nada sirve, y por eso que tenemos que tener siempre en nuestra vida un equilibrio, diga usted equilibrio, entre el estudio de la palabra de Dios y las experiencias con el Espíritu Santo. Si tú solamente estudias la palabra sin que el Espíritu Santo participe en revelarte esa palabra, entonces te vas a llenar de conocimiento y de información. Vas a conocer la teoría a la perfección. Puedes hacer una maestría referente al pecado, pero sin embargo sigues viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque tienes la teoría, tienes el conocimiento, tienes el fundamento, pero no tienes la revelación. ¿Quién te da la revelación? El Espíritu Santo de Dios. Por eso que el Espíritu Santo nos ayuda a no caer en pecado. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, justicia y juicio. ¿Quién es esa voz que cuando tu carne te está tentando a hacer lo malo y te sientes impulsado a hacer lo malo? Pero cuando tú has tenido relación con el Espíritu Santo, sientes algo en tu corazón que te dice: no eches a perder toda la bendición que te he dado. Esa voz que te hace retroceder, esa voz que te dice no a la tentación, es la voz del Espíritu Santo. Eso es la palabra revelada, porque es la palabra puesta por obra. Y dices: conozco que dice la Biblia que no debo hacer esto, pero lo complicado es aplicarlo. Es complicado cuando lo haces en tus fuerzas. En tus fuerzas tú no puedes luchar contra el pecado. Si lucháramos contra el pecado en nuestras fuerzas, ten por seguro que todos vamos a caer en pecado, todos, sin excepción. Pero cuando el Espíritu Santo, tú tienes comunión con Él, entonces Él te da esa fuerza sobrenatural que el mundo no entiende. Y es por eso que tú puedes superar la tentación. ¿Cuántos han superado la tentación en muchas áreas de su vida gracias al Espíritu Santo? ¿Sabes qué? Por eso es importante que tú le des la preeminencia al Espíritu Santo. Le des el primer lugar en tu vida, que sepas que es lo más importante. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cómo se comunica con nosotros? Estudios dicen, por la experiencia de muchas personas, y yo creo que aquí más de uno seguramente ha tenido más de una experiencia con el Espíritu Santo. Pero hemos llegado a la conclusión definitivamente que hay 4 maneras, por decirlo así, principales con que el Espíritu Santo se relaciona con nosotros. Una de ellas es a través del escuchar. Diga usted escuchar. Es que sabes que es maravilloso cuando tú puedes escuchar. A veces es una suave y apacible voz. A veces puede ser diferente. Es hermoso cuando tú tienes la experiencia de escuchar la voz de Dios. Es cierto, hoy Dios nos habla a través de su palabra, pero también Dios puede hablarte en voz audible. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de escuchar la voz audible de Dios? Qué bueno. No todos, pero recuerden que el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere, no como yo quiero. Y algunas veces el Espíritu Santo te va a hablar a través de la palabra, a través de esta prédica, a través de un niño, o te puede hablar
de manera audible. Claro que sí. Tuve esa experiencia una vez. Antes de empezar el pastorado, antes de comenzar a que Dios me use ejerciendo el pastorado, una tarde, me acuerdo, un jueves del mes de septiembre más o menos, pude escuchar la voz audible de Dios. Fue una experiencia maravillosa. Pero yo no puedo hacer de esa experiencia una doctrina y decir, todos tienen que escuchar la voz de Dios. No. Esa fue una experiencia en ese momento que la recuerdo bastante y ha habido un par de oportunidades más. Pero es hermoso porque uno puede sentir que es el Espíritu Santo quien nos está hablando. Y esa vez el Espíritu Santo lo que me dijo era esa palabra que ya la conocemos en la Biblia que dice, ensancha tus estacas. ¿Qué te dice? Viene un tiempo en que tú vas a crecer. Yo decía, en ese momento decía, amén. Era una sensación que no podría describírtela con mis palabras, pero fue una sensación maravillosa. No sé si estaba dormido o despierto, pero yo no me quería despertar, me acuerdo. Y decía, Señor, que siga esto, que siga esto. Yo decía, estoy escuchando tu voz y sentía algo como, a ver, ¿cuántos de ustedes han comido un caramelo Hals? ¿No? ¿Han probado, no? Que pruebas y sientes como un fresco ya. Yo lo sentí eso por todo mi cuerpo. Pero no en todo mi cuerpo, sino que era alrededor de mi cuerpo. Era como que en toda la parte entre interna y externa. Bueno, hay algo, una sensación. Yo decía, ¿qué está pasando? Pero lo que más me llamó la atención fue escuchar esa voz de Dios. Yo te digo una cosa, pídele al Espíritu Santo tener tu propia experiencia. No pidas la experiencia de otra persona. No digas, yo quiero lo mismo que él, o quizás, ay, igual que el pastor, yo quiero. No. Pídele a Dios, dile, Señor, yo quiero tener mi propia experiencia y mi propia manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo tú lo vas a poder escuchar. El Espíritu Santo te está hablando ahora a través de mí. Como este micrófono, mi voz sale a través de este micrófono. La voz de Dios te va a usar, puede usar a un líder, puede usar a un pastor, como te digo, a veces puede usar hasta una persona impía, hasta una persona que tú dices, yo la verdad esta persona está muy mal, pero a veces Dios puede usar hasta a esa persona para hablarte. ¿Se acuerdan que Dios usó a un burrito para hablarle a Balaam en el Antiguo Testamento? Dios usó a un burro para que Balaam se corrija lo que estaba haciendo. El Espíritu Santo puede hablarte de muchas maneras. ¿Sabes qué es lo importante? Que tú seas sensible a esa voz. Y para que seas sensible a esa voz, tienes que estar viviendo en comunión con Dios. Tienes que estar orando. ¿Por qué te decimos estudia, matricúlate, estudia la palabra de Dios? Porque tú no puedes dejar eso de hacer. Porque eso es lo que te va a mantener sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, otra forma de que tú puedes experimentar al Espíritu Santo es a través de ver. Diga usted ver. Es cierto que podemos recibir mensajes. A veces vas a poder ver ciertas imágenes, ciertas visiones muy particulares. La pastora Elvira, en eso mucho Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en muchas visiones o en sueños. Pero hay que saber discernir, no es cualquier sueño. A veces venimos también con unas ideas de sueños, pero de sueños más que le han dado un significado a los hombres. Ahora que estoy estudiando la carrera de psicología, ¿quién fue uno de los hombres, por ejemplo, que escribió un libro de significado de los sueños? Freud. Y mucho cuidado cuando mezclamos las cosas del humanismo de este personaje, Freud,
con las cosas de Dios. Ten cuidado, tienes que saber diferenciar qué es lo que viene de Dios y qué cosa es lo que el hombre le da un significado. Cuando yo escuchaba esto, decían, ya veo por qué muchas personas cuando tienen un sueño te dan una interpretación y hacen un cambalache de todas las cosas que encuentran en internet con las cosas de Dios. Cuidado. Pero Dios sí te puede hablar a través de sueños. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios se comunicó con muchos hombres a través de sueños. José tuvo sueños, Abraham tuvo un sueño. Y Dios les hablaba a través de sueños. Nabucodonosor, este faraón, este rey, tuvo sueños y pidió que le interpretasen. Y es por eso que lo mandó a buscar al hombre de Dios, a Daniel. Explícame, ¿qué significa esto? Bueno, quien tiene que darte esa explicación es el mismo Espíritu Santo. Lo que sí te digo, que cuando un sueño viene de Dios, produce paz. Cuando un sueño proviene de Dios, produce paz. Todos esos sueños que te producen angustia, que te producen culpabilidad, que te produzcan desesperación, eso no viene de Dios. El Espíritu Santo te va a hablar de muchas maneras, como le hablaron a muchos profetas. No solamente entonces es el que puedas tú escuchar, no solamente es que puedas ver, sino que también puedas sentir. Diga usted, sentir. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en su vida? Y esa es una experiencia única. Porque si yo les dijese a cada uno de ustedes, cuéntame cómo fue tu sentir de la presencia de Dios, seguramente que me vas a contar una experiencia única, que no necesariamente va a ser igual que la mía. Porque me puedes contar, bueno, pastor, yo recuerdo que un día en tal lugar, yo pude sentir la presencia de Dios. Y es que la presencia de Dios se manifiesta de tantas maneras. Pero una de las formas también de sentir esa presencia es a través, por ejemplo, del don de discernimiento de espíritus. Y cuando hablo de discernir los espíritus, no estoy hablando de que solamente acá está el diablo está por acá, el diablo está por allá. No. Discernir los espíritus es discernir el mundo espiritual, la presencia de Dios. Y sí, vas a discernir ciertas influencias que tienen en ciertas personas con solo conversar un par de minutos con ellos. Puedes discernir qué espíritu está influenciando en esta persona, pero eso no es producto de la relación con el Espíritu Santo. Quizás tú tienes ese don y quizás no lo desarrollas por miedo, por temor. Quizás has sentido algo, pero ¿sabes qué? Eso es parte de sentir. Pero lo hermoso es que tú puedas discernir principalmente la presencia de Dios, como también se puede discernir cuando una persona es un hombre de Dios o es una mujer de Dios. Porque no solamente, como les repito, no solamente es para distinguir la presencia demoníaca, principalmente es para discernir la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es lo más importante. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No te preocupes de dónde está el diablo, preocúpate dónde está la presencia de Dios. Eso es lo más importante. La presencia de Dios, hacer su voluntad, poder saber también. Sí, vas a darte cuenta que cuando disciernes esa presencia, sí, el Señor te va a mostrar también, claro, la participación demoníaca. Tú vas a saber, y eso te va a pasar en ciertos lugares donde uno entra y dices, acá hay algo. Porque a veces sentimos ambientes cargados a veces? Porque podemos discernir que hay un ambiente espiritual negativo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Sabes cuál es la mejor guerra espiritual? A veces yo escucho a personas que dicen, ay pastor, en mi casa se mueven las cosas, me tiran las cosas, me cierran la puerta. Y como que no, o sea, me estás diciendo que en tu casa hay presencia demoníaca.
Es lo que me está diciendo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué esperas hacer? Tú vives en esa casa, tú eres la autoridad en esa casa. Si tú tienes al Espíritu Santo, dice la Biblia que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y si el Espíritu Santo está en ti, entonces ¿por qué permites esas cosas? Tú tienes al Señor. Tú tienes autoridad para reprender. Pero lo que pasa es que muchos salen asustados de esa casa más bien. Si tú siendo el dueño de casa, el enemigo más bien te hace, mejor me voy a mudar de casa, pastor. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del poder y la presencia de Dios? Pero más crees en mitos, leyendas, tradiciones, el cuentito de la abuela que te contó hace muchos años, y creyendo en tantas, perdónenme la palabra, tonterías, siendo cristianos y siendo hijos de Dios. O sea, acá hablamos del poder de Dios acá, salimos de acá y comenzamos a creer esas cosas. Y lo que es peor, le damos crédito a eso. Entonces yo digo, wow. Satanás es un enemigo vencido. Lo único, eso sí, lo que le da poder al diablo es el pecado. Bueno, eso es otra cosa. Porque sabemos muy bien que el pecado abre la puerta a un mundo espiritual negativo. Entonces, si tú estás sintiendo cosas extrañas, primero examina tu corazón. Si no, pastor, todo está perfecto, todo está ok, entonces si todo está ok con Dios, reprende y toma autoridad en el nombre de Jesús y se acabó. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor nos ha dado poder para pisar, hollar, es pisar serpientes y escorpiones. ¿Qué significa eso? Demonios y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Cuánto creen esa palabra? Bueno, ahora esa palabra se te tiene que revelar. Sabes la teoría, pero si no la aplicas en casa, entonces te va a dar pues, qué miedo, pastor. Mira, tú puedes, tú tienes que tener claro, y eso lo tengo claro, tú llevas la presencia de Dios donde quiera que vayas. Donde quiera que caminamos, ángeles acampan a nuestro alrededor. Yo eso lo tengo rema. Y tú tampoco debes dudar de eso. El día que sepas eso realmente, entonces el enemigo te va a querer perturbar, incomodar, más no va a poder hacer. Por eso dice la palabra, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Al revés no funciona. Satanás, fuera, te echo fuera. No, si no te sometes a Dios, no tienes autoridad sobre el diablo. Y el diablo sí más bien hace contigo lo que le da la gana. Pastor, venga usted a mi casa a reprender al diablo que se ha metido. No, primero arrepiéntate y pide perdón a Dios. No hay liberación si primero no hay arrepentimiento genuino. No se trata de echar al diablo. Se trata primero que tú en tu vida le des la preeminencia a Dios. Que tú primeramente estés en comunión con Dios. Cuando tú vives en comunión con Dios, cuando tú vives en obediencia a Dios, el diablo no te toca. Entonces la mejor liberación que tú puedes tener es que tú vivas una vida consagrada y en obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Eso es vivir en comunión con el Espíritu Santo. Por último, el Espíritu Santo te puede hacer saber, diga usted, saber. Es que tú vas a saber cuando un mensaje si viene de Dios. Es que tú vas a saber cuándo realmente Dios está en el asunto. Tú vas a saber cuándo realmente Dios te está hablando.
La Biblia dice en muchos casos que Jesús sabía en su espíritu. Y es la misma manera, tú tienes que saber cuándo realmente es de Dios. Pero, ¿sabes qué? Te digo una cosa. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él nos enseña las cosas que hemos oído. Dice así la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo os enseñará todo lo que les ha hablado. ¿Cómo nos habla Dios? La primera forma como Dios nos habla, la primera forma es a través de su palabra. Y dice que el Espíritu Santo nos hará recordar lo que hemos oído a través de la palabra. Pero si tú no estudias la palabra, si tú no abres la Biblia, si tú no descargas una Biblia, la cosa que si tú no lees la Biblia y dejas que Dios te habla, ¿de qué te va a hacer acordar el Espíritu Santo? Estudiar la escuela de liderazgo no significa que me tengo que memorizar toda la Biblia, no. Puede ser que inclusive, ay pastor, di mi examen de discipulado 3 y a la justa se ha aprobado porque no me acordaba nada, ok. Pero resulta que tú mismo, cuando no te acordabas nada en el examen, resulta que te encontraste con un familiar que estaba pasando unas pruebas terribles y le comienzas a predicar y todo lo que habías estudiado en la escuela de liderazgo se te viene así. Porque el Espíritu Santo comienza a hacerte saber. Y tú dices, ¿cuántas veces he escuchado a personas que me dicen, pastor, en ese momento, no sé, se soltó mis labios y yo le hablaba y le predicaba y los versículos venían uno tras otro, yo ni me acordaba, pero en ese momento el Espíritu Santo me hacía acordar. Y comenzaba a hablar, claro, porque no se trata de ti, se trata del Espíritu Santo a través de ti, que Él te hizo recordar lo que tú habías estudiado. Por eso no te puedes dar el lujo de dejar de estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos se han matriculado con sinceridad en su escuela de liderazgo? Levanten la mano. Los demás que están esperando. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres sentir la manifestación del Espíritu Santo? No dejes de orar, no dejes de estudiar la palabra de Dios, no dejes de congregar. Eso hace que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Tenemos una promesa de parte de Dios y esa promesa también es para ti. Mateo 10:19. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Por qué no abres hasta la fecha tu grupo de conexión? Años y hasta la fecha no te atreves a abrir tu grupo de conexión. Y muchos no lo abren simplemente por una sencilla razón: temor. Es que me da temor. Es que no sé qué voy a decir. Tú no vas a decir nada. Es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de ti. Y Dios te va a usar. Pero tú tienes que dar ese paso de fe. Tú tienes que dejarte usar por el Espíritu Santo. Si lo quieres hacer en tus fuerzas, si lo quieres hacer en tu propia capacidad, es ahí, por eso que tienes temor. Porque estás confiando en ti y no estás confiando en el Espíritu Santo, que es el que te va a usar. ¿Qué necesitas para eso? Fe. Él te va a hacer saber. El Espíritu Santo hizo su debut en Pentecostés. Las vidas de muchos hombres fueron diferentes a raíz de que el Espíritu Santo vino. Un solo ejemplo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que había caminado 3 años con Jesús, formado por el mejor líder que fue Jesús. Pero ese mismo apóstol Pedro fue el que en algún momento en su humanidad negó a Jesús, se arrepintió. Pero el apóstol Pedro, después de que vino el Espíritu Santo sobre su vida, nunca volvió a ser el mismo. Ese mismo hombre que se equivocó, que era impulsivo, que negó a Jesús, ese mismo hombre fue el hombre que cuando caminaba sus sombras se sanaban los enfermos. ¿Sabes qué? Pedro no tiene nada adicional que tú no tengas. Pedro
era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo, exactamente igual. Pero ¿sabes qué hizo Pedro? Le creyó a Dios. Tú puedes ser usado de la misma manera, pero si tú le crees a Dios, si tú realmente te consagras a Dios, si tú realmente decides amar a Dios de todo corazón y estás dispuesta a jugártela por Dios, entonces sabes que el Espíritu Santo te va a usar poderosamente. Y es por eso que vas a poder tú tener esa experiencia única con el Espíritu Santo. Todos los que estuvieron en ese lugar reunidos, todos comenzaron a manifestar diferentes cosas. Unos hablaban en nuevas lenguas, otros entendían esas lenguas porque hay un don que se llama interpretación de lenguas. Otros entendían eso, otros tenían una palabra profética. Cuando alguien te dice algo y se cumple en tu vida, esa es una palabra profética de parte de Dios. Otros en sus mentes comenzaban a ser renovadas. En los cursos de la iglesia enseñamos esto con mayor amplitud. Pero hoy día, amados hermanos, recordamos esta fiesta de Pentecostés no solamente como un recuerdo solamente, sino que tú sepas que el Espíritu Santo está en este tiempo con nosotros. Jesús nos los ha dejado especialmente en estos tiempos, porque es una promesa. Y las promesas se cumplen cuando Dios las dice. Hechos 2:39 dice, y escuchen bien, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. ¿De qué promesa estamos hablando? De la promesa de la presencia del Espíritu Santo. ¿Para quién es eso? Para todos aquellos que han sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados por Dios aquí? Esa promesa es para ti. Dile a tu costado, esa promesa es para ti. Nosotros somos los que recibimos esa promesa. La promesa de escuchar, la promesa de ver, la promesa de sentir y saber que Dios existe para nosotros, la promesa de vivir en comunión con Él todos los días. Esa promesa persiste el día de hoy. Empezó en el aposento alto con 120 hombres, pero hay miles, hoy son miles y millones de personas los que vivimos esa promesa. No necesitas levantar un altar de oro como lo hicieron en el Antiguo Testamento. No. Dios te puede hablar en tu mismo, yéndote a tu casa. Dios te puede hablar en el bus, en la mototaxi. Dios te puede hablar en cualquier parte. Sales a caminar, Dios te puede hablar, porque Dios está contigo donde quiera que vayas. El Espíritu Santo sigue hablando en estos tiempos. Deja de huir de la presencia del Espíritu Santo. Busca más bien la presencia. Deja de levantar becerros de oro. ¿Sabes qué? Levantamos becerros de oro, levantamos ídolos nuevos. Cuando nosotros le dedicamos más tiempo a otras cosas, cuando más tiempo le dedicas, cuando pones tu confianza en otras cosas que no es en Dios. Hoy día levantamos becerros de oro modernos. Puedes hacer de esto un becerro de oro. Puedes hacer de tu trabajo un becerro de oro. Puedes hacer de tus sueños un becerro de oro. Puedes hacer de tus cosas personales un becerro de oro y olvidarte del Dios único y verdadero. El mundo nos tienta con muchos becerros de oro. El mundo nos dice, mira, por acá es la cosa. Esta es la manera de que te va a ir bien. No, esta es la otra manera. Porque el mundo te va a presentar infinidad de becerros de oro. Pero solamente hay un solo camino. Ese camino es Jesús. Es Jesús. Y hoy Él nos hace una invitación. Una vez más le dice, iglesia, sepan que el Espíritu Santo no es un evento. Pentecostés no es un evento del pasado. Pentecostés es una realidad disponible para todos aquellos que lo anhelan de corazón. ¿Cuántos anhelan de corazón la presencia del Espíritu Santo en su vida? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Gracias, Jesús, por dejarnos al Espíritu Santo de Dios. Amén.